Cuando yo tenía 6 años, mi papá se fue, desapareció en acción, decidió irse un día, el día del niño. Fuimos a mi casa. Cuando yo volví a mi casa de una fiesta, ya no estaba más mi papá y no había nada en mi casa. Mi casa estaba vacía. Nos quedamos sin cama, sin mesa, sin sillas, sin nada. Solo mi mamá. En ese tiempo vivía mi abuela con nosotros. Nos llevó a la cama de mi abuela porque mi abuela estaba postrada. Y con nosotros estaba mi hermano. Mi hermano tenía 9 años. Y después unas sobrinas mías que mi mamá le criaba. Y así, de un día para el otro, tuvimos que empezar de cero. Empezamos a seguir. Nos refugiamos en Dios. Nos aferramos a Dios muy fuertemente. En ese tiempo fue muy difícil porque no entendíamos. Nosotros veíamos que volaban los platos, pero no sabíamos de lo que era la separación y el divorcio. No teníamos para comer, no sabíamos qué íbamos a comer, así que tuvimos que salir a trabajar. Y así continuamos aferrados a Dios. No conocíamos mucho la palabra, pero yo en mi corazón sabía que tenía un Dios. Así que yo todas las noches le decía: Dios, ilumíname, mostrame el camino, porque mi papá no está, pero yo sé que vos estás. Decime qué está bien y qué está mal. Así fue toda la vida. Dios siempre puso a alguien al lado mío. Siempre una persona que nos dio comer, una persona que nos ayudó, que nos dijo: este es el camino, vos tenés que estudiar, vos tenés que trabajar. Nos fue poniendo al lado personas muy importantes que marcaron nuestras vidas, a mi hermano y a mí. Gracias a Dios estudiamos, trabajamos y así seguimos nuestra carrera. Yo me recibí, mi hermano se recibió, pero a mí siempre pensaba en mi papá. En un acto de la escuela decía: mi papá va a llegar, mi papá va a llegar. En un cumpleaños esperaba que mi papá llegue. Nunca llegó mi papá. Siempre estaba mi consolador, Dios. Dios siempre estaba conmigo. Cuando cumplí 16 años, supe cómo buscar a las personas, porque no sabíamos si mi papá estaba vivo. Él desapareció, sabíamos que se fue a Santa Fe y nada más, pero no sabíamos si estaba vivo. Así que yo busqué la manera de averiguar y conseguí la dirección. Y le empecé a mandar cartas diciéndole cuánto yo lo amaba y cuánto lo necesitaba. Y a él le rebalaba todo. Me contaba de que tenía vaca, que tenía batata, que tenía una casa. A mí no me interesaba eso. Yo quería que él me abrace. Eso nomás. Hasta que en una oportunidad, después de 3 años de cartas, idas y vueltas, un día aparece. Aparece en mi casa. Mi mamá le recibe, la atiende, le hospeda, le cocina. Yo en ese tiempo trabajaba cama adentro y fue una alegría inmensa verlo de nuevo. Así que en mi casa armamos fiesta. Él estaba, mi papá cuando se fue de mi casa, nosotros nos imaginábamos que él tenía todo para comer, porque él era esa persona que no salía de la casa sin su corbata, sin su zapato lustrado. Así que nosotros, cuando no teníamos, pensábamos que él tenía una mesa grande de comida. Y cuando él vino, estaba muy pobre. Muy pobre, era una persona que yo veía todos los días en el centro mendigando. Yo no podía creer que ese era mi papá, pero era mi papá. Así que yo lo recibí con los brazos abiertos. Mi hermano se resistía porque mi hermano era más grande y él la pasó más duro. Él a los 9 años tuvo que salir a la calle a trabajar.
pero yo le quería a mi papá. Así que hicimos fiesta y ahí me di cuenta que las personas sí pueden morir de la emoción, porque yo fui, le compré una torta y le dije, mira papá lo que te traje. Y él de la emoción se empezó a ahogar, que al final esa noche tuvimos que ir al hospital, porque él de la emoción casi se muere. Y bueno, después él vino para quedarse. Yo le decía que nos teníamos que organizar porque yo trabajaba cama adentro y no le podía obligar a mi mamá a que se haga cargo. Entonces le dije que vaya a Santa Fe, que vuelva, que venda todo lo que tenía y que venga, que yo me iba a hacer cargo de él, que yo le iba a cuidar. Así que le compramos ropa, le vestimos, todo como el hijo pródigo, pero el papá pródigo. En ese entonces yo agradecía a Dios que en mí nunca hubo ni envidia ni odio hacia mi papá, porque Dios me cuidó de eso y yo pude honrarle a mi papá como dice la Biblia, porque yo decía que el día que yo esté frente a Dios, Dios no me va a preguntar qué hizo mi papá, sino lo que yo hice por él. Así que yo siempre tenía eso presente, pero con mucho amor yo lo hacía. Así que él se fue en agosto. En noviembre me llaman y me dice que él está internado allá en Santa Fe. Me avisan un jueves a la noche, cuando yo volvía de la escuela, y al otro día a las 9 de la mañana tomé un colectivo para ir a cuidarlo. Le cuidé como debe ser, estuve en el hospital con él todos esos días hasta que Dios lo llevó. Y yo sentía una paz, yo sentía mucha paz y sentí que realmente lo que estaba haciendo estaba muy bien y que le agradaba a Dios. Le llevé a mi hermano porque mi hermano se resistía a perdonarlo. Yo le decía a mi hermano, no hace falta que vos lo odies, no podés llevar esa carga toda la vida. Dios te bendijo con una familia hermosa, con una mujer preciosa, tu esposa, tenés hijos, tenés un buen porvenir. No es necesario que vos pierdas tu tiempo en lo que no fue. Y Dios lo llevó a perdonar. Así que fue cuando a él lo velaron, la única corona que tuvo mi papá fue la de mi hermano. La única. Así que nosotros desde ese entonces aprendimos a perdonar y a seguir adelante, porque teníamos un Dios grande que siempre nos acompañó, que siempre estuvo con nosotros y siempre está. Así que seguimos nuestras vidas hasta que Dios me llevó a aguas más profundas. Tuve un problema con mi hija y yo sabía que Dios estaba, pero necesitaba conocerlo más. Necesitaba conocer más de Él, porque yo sabía que había otro camino más seguro. Así que tengo familiares que son cristianos y ellos me invitaban a sus iglesias. Visité varias iglesias, pero no me hallaba. Hasta que un día fui una de mis sobrinas que se crió con nosotros, mi hermana, ella me llevó a la iglesia al Centro Cristiano de Avivamiento. Y desde que yo entré a ese lugar, sentí que era mi casa. Sentí que ahí estaba el Espíritu Santo. Sentí que Dios me abrazaba. Y sentí que ahí tenía unos buenos padres. Así que ahí le conocí al pastor Robert. Y fue lo más hermoso que me pasó. Fue lo más lindo. Porque yo sé que cada vez que yo voy, escucho su prédica, es Dios que me abraza. Dios que me habla. Muchas veces me fui ya muy desanimada y en la iglesia había 1500 personas, 200, pero yo sentía que el pastor me hablaba a mí sola, que Dios le usaba a él para hablarme. Él es mi papá espiritual,
Padre precioso, que yo agradezco a Dios todos los días por la vida de los pastores, porque yo sé que cuando yo no lo veo, Él está orando por mí, está ahí pidiendo por mí, y sé que yo puedo contar con Él, sé que puedo contar con la pastora, sé que son todos ustedes mi gran familia. Así que agradezco a Dios por todo lo que tengo y por todo lo que son conmigo. Muchas gracias.